en esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, amén, el capítulo 103, amén, 103, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, subraya ahí, todo mi ser, amén, gloria a Dios. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ya subrayó todo mi ser, ya no es una parte de nuestro ser, es todo nuestro ser, amén, vamos entendiendo. El verso 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Subraya esa palabrita iniquidades, porque de eso vamos a hablar, amén, sobre la iniquidad, amén. Luego sigue diciendo: el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora y te pedimos amablemente, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, que nos bendigas con tu palabra, que ilumines nuestra mente de tal manera que podamos entender, comprender y poner en práctica esta palabra en nuestra vida, y que de la misma manera que nos beneficia a quienes estamos en este lugar, también esta palabra, Señor, llegue a aquellos que están en necesidad espiritual en este momento. Te damos las gracias porque tu Espíritu Santo es el Maestro que nos guía y nos orienta. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios no trabaja para destruir a nadie. Amén. Los planes de Dios para el ser humano son planes de bendición. Amén, hermano. Mire, aquí encontramos, hermano, un orden de cómo Dios trabaja en el ser humano. Amén. Y podemos encontrar en este párrafo que hemos leído, podemos encontrar un destino, un propósito que Dios ha establecido para cada ser humano. Amén. De tal manera que todo ser humano que viene a este mundo viene con un propósito, con un diseño divino, y ese diseño divino tiene que ir desarrollándose de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces no podemos decir que un ser humano nace y no tiene destino, ese ser humano no tiene propósito. No, Dios se ha encargado ya de establecer desde antes de la fundación del mundo un propósito, un destino para usted, para mí y para todos los seres humanos de esta tierra. Y ese propósito es un propósito de bien, es un propósito de bendición. Amén. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene? Miren, si nosotros leemos el verso 3, amén, y leemos, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. Luego dice: Él, el que sana todas tus dolencias. El propósito de Dios es sanar. Amén. La voluntad de Dios es sanar toda dolencia, toda enfermedad. Él es sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, sanar toda herida. Amén. Es el propósito de Dios. Es su voluntad que nosotros seamos sanados. Amén. Luego dice: el que rescata del hoyo tu vida. Su voluntad de Él es que no caigamos en el pozo del pecado y de la maldad.
Su voluntad de Él es que caminemos con Él. Su voluntad de Él es ayudarnos. Ese es el propósito de Él, que nos vaya bien. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él tiene cuidado de sus hijos. También tiene cuidado del ser humano. Amén, hermanos. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas. Él quiere darnos vida. Por eso dice, en Mateo encontramos, Mateo 10:10 dice claramente que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. De tal manera que en estos textos podemos encontrar a un Dios bueno que quiere bendecirnos, que ya ha establecido un destino para el hombre de ser rescatado, de ser bendecido, de ser ayudado por Él. Pero hay un problema. Amén. Y ese problema lo encontramos, hermanos, en el verso 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esta palabra iniquidad no es el pecado común que cometen los seres humanos. Esta palabra iniquidad tiene, hermano, un significado más profundo que pecado. Y si este problema de la iniquidad no es solucionado en el ser humano, no es solucionado en el creyente, entonces lo demás no viene. Amén. Si el problema de la iniquidad no se ha solucionado previamente, las bendiciones descritas en los textos siguientes no van a venir, no pueden venir, porque la iniquidad es lo que bloquea esas bendiciones, altera, hermanos, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para el ser humano, para usted. Por eso es importante entender la iniquidad. Y en esta noche, hermanos, vamos a tratar sobre el tema descubriendo la iniquidad. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Aparece este término aquí, iniquidad, pero tenemos que profundizar qué significa esa iniquidad y por qué la iniquidad no permite que las bendiciones de Dios sean derramadas. ¿Por qué la iniquidad no permite que el propósito en esa vida se desarrolle? Amén. Mire, hermano, vamos a ir a Éxodo, en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, el capítulo 34. Amén. Y vamos a ver aquí algo importante. Éxodo capítulo 34, el verso 6 y el verso 7, dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona, vaya enumerando, hermano, vaya enumerando, que perdona la iniquidad, número 1. Número 2, la rebelión. Y número 3, y el pecado. Amén. Son tres cosas distintas, son tres elementos distintos que aparecen aquí. Volvamos a enumerar. Dice que Él perdona, ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Son tres cosas distintas, hermano. Y hay muchos creyentes, hermano, que luchan con la iniquidad en sus vidas. Por eso es que no ven una prosperidad espiritual. Ese es el motivo por lo que muchos no son sanados, muchos no son beneficiarios de todas esas bendiciones que Dios tiene para el ser humano. Amén. Si bien puede ser usted un hijo de Dios, pero al haber iniquidad en su corazón, esas iniquidades bloquean las bendiciones de Dios y distorsionan el propósito que Dios tiene para usted. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, mire, cuando hablamos de pecado,
dice que el pecado es la transgresión de la ley. Amén. Una persona peca, ¿sí?, cuando transgrede la ley de Dios. Dios ha establecido en su palabra sus normas y la persona transgrede esa norma, va en contra de ese mandamiento, automáticamente se produce el pecado. Pero ese creyente puede arrepentirse y sanar ese problema. Amén. Entonces, para explicar estos términos de pecado, rebelión e iniquidad, voy a usar un ejemplo. Amén. Un conductor de un vehículo que va manejando, él sabe que hay una ley, un reglamento que dice que no debe cruzar la luz roja, ¿no es cierto? Pero va manejando y este conductor, por descuidado, por ir escuchando música o por ir pensando en otra cosa, se pasa la luz roja. Y después que se pasa la luz roja, entonces él sabe que ha infringido la ley. Amén. Pero ese conductor de pronto se arrepiente y dice: no, está mal lo que he hecho, está mal. Y él mismo se corrige y propone en su corazón no volver a hacerlo, y nunca más lo hace. Amén. Nunca más lo hace. A ese momento, a ese ejemplo, podemos decir que es un pecado. Cuando alguien comete un pecado, ¿sí?, por descuido espiritual, porque no ora, cae en cierto pecado, pero lo corrige, ¿sí?, lo confiesa y se aparta, y el asunto está solucionado, porque ya no lo vemos ya infringiendo la ley, ya no lo vemos cometiendo ese pecado. Amén. Fue un arrepentimiento sincero. Pero ¿qué pasa si este conductor se pasó una primera vez por descuido o por cualquier cosa, pero luego lo vemos que otra vez y otra vez y una cuarta vez? Entonces estamos hablando de rebelión. Es una persona rebelde, ¿sí? Es alguien que ya se le puso una papeleta, pero sigue pasándose la luz roja, por lo tanto ha caído en rebelión. Es una persona rebelde que no hace caso. Amén. ¿Se está entendiendo? Pero esa rebelión puede sanarse cuando la persona toma conciencia y arregla su vida. Pero ¿qué pasa si esto ya es un hábito? En todas las ciudades donde maneja, se pasa la luz roja. O sea, él ya tiene un hábito, no hace caso a las papeletas, no hace caso a la policía de tránsito, no hace caso, ya es un hábito. Entonces, para nuestro ejemplo espiritual, estamos hablando de que ese pecado, esa infracción de la ley se ha convertido en una práctica, en un hábito. Estamos hablando de iniquidad. Amén. Entonces, hermano, la iniquidad es un pecado consentido, ¿sí? Y generalmente cuando la Biblia habla de iniquidad, habla de un tipo de pecado que aparece en el creyente, en el cristiano, no en el inconverso, porque en el mundo dice: el mundo entero está bajo el maligno. Es una descripción. Pero la iniquidad hace referencia a que aparece en el ser humano, pero que es creyente. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, la iniquidad es un pecado, pero que es un pecado repetitivo, que se repite, que esa persona lo repite varias veces y cae ahí y se arrepiente y llora y dice: no voy a caer, y vuelve a caer. Entonces, la iniquidad es aquello que pervierte el diseño original de Dios. O sea que cuando hay iniquidad dentro, esa iniquidad tiene el poder para hacer que el propósito de Dios no se cumpla en esa persona, en ese creyente. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? La iniquidad tiene el poder para destruir el destino del creyente que Dios ya ha trazado para ese creyente. La iniquidad tiene el poder de distorsionarlo, de desviarlo. Amén. Entonces, es diferente de pecado. El pecado es cuando alguien comete un pecado, pues, y se arrepiente, lo soluciona, confiesa a Dios y se aparta.
Amén. Pero la iniquidad es un pecado que está ahí, que ese creyente lo practica y cae en ese pecado una y otra vez y otra vez y ya no puede librarse. Pero en el fondo ese creyente ama a Dios. En el fondo no es un mal creyente. En el fondo ama a Dios, ora, lee su Biblia, ¿no? Congrega, pero al haber un pecado que está consentido ahí, que se ha impregnado, que ha enraizado, echado raíz, ese cristiano no puede liberarse. Por lo tanto, hermano, su vida espiritual cada vez se va deteriorando más y más y más. Amén. ¿Cómo aparece la iniquidad? Ha habido un momento en que ese cristiano ha caído en ese pecado y al no confesarlo, al no ir a Jesucristo como su abogado para solucionar ese problema, entonces ese pecado empezó a echar raíz. Amén. Y el demonio, Satanás, tomando ocasión de ese pecado, de esa debilidad, adquirió un derecho legal. Es como cuando usted compra un terreno y le hacen su escritura, pues. Amén. Cuando usted adquiere un terreno y le hacen su escritura, usted tiene un derecho legal para construir ahí. En ese terreno usted puede construir, puede sembrar, puede criar animales en ese terreno. Nadie le puede decir nada porque usted es el dueño. Ha adquirido un derecho legal. Así, Satanás adquiere un derecho legal a través de la iniquidad, porque ese creyente ya lo repite ese pecado y lo vuelve a repetir y vuelve a caer ahí. Amén. Hablemos por ejemplo del chisme. El chisme, cuando la persona es empujada, ¿no? Y dice, pero yo no quiero, o sea, no quiero meterme en chisme, y no sé, pero algo me empuje, hermano. Yo no quiero porque sé que estoy pecando ante Dios, pero cuando me encuentro en una situación, en una conversación, hay algo en mí adentro que me empuja al chisme, pero yo no quiero. Caso de la mentira, por ejemplo. Hay creyentes que dicen, no sé por qué yo siempre, para salir de alguna situación, invento una mentira. No sé de dónde viene, pero siempre miento. Y me arrepiento y digo, Señor, ya no voy a mentir más. Y de nuevo me encuentro en esa situación y hay algo dentro de mí que me hace mentir y que me lleva a la mentira. ¿Ve? Eso es iniquidad. Porque la iniquidad, hermano, tiene el poder de echar raíz. Y eso no lo puede solucionar con una simple confesión. Eso no se puede, la iniquidad no se puede solucionar, amén, con una oración de pedir perdón nada más. No, tiene que desarraigarse eso, hermano. Y eso es meterse a luchar con el mismo demonio. Amén. No es un simple pecado que usted, bueno, por descuido, usted mintió, pero usted se arrepiente y nunca más miente, no anda mintiendo por ahí, no. Pero hablemos del creyente que sí miente, cada vez que quiere salir de una situación, de un problema, miente, y hay algo dentro de él que lo arrastra a mentir. Eso es iniquidad, y esa iniquidad hace que usted no prospere y no reciba los beneficios que Dios tiene para su vida. Esa iniquidad trunca esos beneficios, porque el Espíritu Santo no puede obrar en esa vida donde hay iniquidad. Amén. Hablemos, por ejemplo, de la pornografía. Cuando alguien cae en ese pecado, muchos confiesan y salen de ahí. Pero ¿qué pasa si ese creyente repite ese pecado y vuelve a mirar y vuelve a ir a ese sitio y vuelve a mirar? Entonces Satanás adquiere un derecho legal, ¿sí? Automáticamente Satanás sube al cielo y le forma un juicio, forma un proceso, un juicio, y eso lo encontramos en Job.
Job dice: Satanás me ha formado proceso, me ha formado un juicio en la corte celestial. Pero ese juicio que Satanás le forma a Job no tenía sustento. Pero aún así Dios permite que ese juicio se lleve a cabo. Imagínense, si Job, Satanás le abre un proceso judicial arriba en el cielo, y él tiene que enfrentar un juicio, y él era inocente, y aún así fue permitido que él pasara esa situación que pasó, ¿cuánto más si Satanás va con un derecho legal adquirido? Lo va a despedazar a ese cristiano, hermano. Sí, hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado lo que miramos. Hay que tener mucho cuidado lo que escuchamos, lo que hablamos. Porque la iniquidad tiene el poder para enraizar, y sacarlo de ahí es difícil. Muchos ni con ayuno han podido sacarlo y siguen ahí metidos en esa iniquidad. Amén. Entonces entendamos, hermano, que la iniquidad es un pecado consentido, repetitivo, y como Satanás toma derecho legal, entonces, hermano, cuando hay iniquidad, hay demonios trabajando dentro de la persona. Dentro. ¿Por qué dentro? Porque cuando los demonios entran dentro de ese creyente, toman su voluntad. Y usted no quiere hacer eso, no quiere fallarle a Dios. Usted dice: ya no. Usted dice: no, ya no. Basta. Pero como el demonio está trabajando desde dentro, pero usted es creyente, y ahí está el asunto, hermano. Ahí está el asunto que nosotros decimos: no, pero si el Espíritu Santo está dentro de ese creyente, y luego usted dice que hay demonio dentro, entonces esa persona no es salva. Esa persona no tiene a Dios. Y ahí hay un misterio que para desarrollarlo necesitamos mucho tiempo. Pero entendamos que cuando hay iniquidad, hay demonios trabajando dentro. Por eso es que la persona no puede librarse así nada más, no puede. ¿Me están entendiendo, hermano? Estamos entendiendo lo peligroso de la iniquidad, hermano. Puede destruir la vida de una persona. Amén. Ahora, ¿dónde se originó esta iniquidad? ¿Dónde se originó? Mire, el primer ser inicuo fue Satanás, y eso lo encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 28, gloria a Dios. 28, el verso 15 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Sí? En otra versión dice: a causa de la multitud de tus maquinaciones. O sea que cuando hay iniquidad en un ser humano, en un creyente, es porque ese creyente maquina. Esa iniquidad ha tomado su mente, y eso está ahí. Amén. Y es recurrente. El pensamiento recurre a ese pecado, recurre a ese pecado. Hay una tendencia de recurrir a ese pecado. Amén. Y eso es lo que hubo Satanás. Por eso dice: fuiste lleno, no dice lleno de pecado, no, lleno de iniquidad. Entonces la iniquidad es un tipo de pecado que se consiente. Entonces Satanás, como fue creado un ser libre, él pensó, le vino el pensamiento, y él dijo: ¿por qué yo no puedo ser Dios? Y él empezó a maquinar ese pensamiento, a alimentar ese pensamiento, ¿sí?, a diseñar estrategias para lograr su objetivo. Y de tanto pensar y de tanto maquinar, dice que fue lleno de iniquidad. Entonces la iniquidad tiende a alienar el ser, el espíritu, el alma de la persona.
Amén, hermano. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que, hermano, mire, la iniquidad se inicia en la mente. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra mente. Amén. La mente es la batalla. La mente es el campo de batalla. Amén. O bien nuestra mente se inclina al pensamiento de Cristo conforme a su propósito, o bien se inclina a la maldad. Pero empieza ahí. Miren lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, ojo, y de espíritu. O sea que el espíritu también se contamina. Amén. ¿Y cómo se contamina el espíritu? Cuando hay presencia de iniquidad en la vida, cuando hay presencia de un pecado repetitivo, cuando ese pecado ya ha echado raíz. Entonces, como usted no puede librarse, esa contaminación que empezó en la mente, esa contaminación pasó al espíritu. Y el espíritu está contaminado, por eso usted no puede crecer. Usted ora, quiere orar y de pronto le da sueño, no puede orar, le da apatía la oración. En los casos más graves de creyentes que están convulsionando ya en la iniquidad, cuando le hablan de oración, se molestan. Le hablan de ayuno, le molesta. No sienten nada. Prácticamente no sienten. Su espíritu está contaminado. Aunque hay algo dentro de ellos que clama a Dios, aunque hay algo dentro de ellos que clama a Dios, le dice: ayúdame a salir de esto, quiero salir de esto, pero no pueden. Porque el espíritu está contaminado por la iniquidad. Entonces, cuando el espíritu se contamina, esa contaminación pasa al alma. Y del alma, y esa iniquidad se manifiesta en el cuerpo, en los miembros, en las manos. Con las manos empieza a robar, se manifiesta en la lengua. ¿Qué hace? Empieza a mentir. Se manifiesta en los ojos, empieza a mirar cosas malas, en los oídos. O sea, por eso miren, dice, gloria a Dios, Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. Ya. Entonces, la iniquidad empieza en el pensamiento como pecado y luego se va a la práctica. Y ese cristiano, cuando practica ese pecado, por eso Juan dice: el que practica el pecado, amén, no es de Dios. Entonces, ese pecado ha logrado tomar raíz y contamina el espíritu, y del espíritu pasa al alma, y del alma se manifiesta en los miembros del cuerpo. Amén. Si hay iniquidad, por ejemplo, de mentira, ya les dije, entonces se manifiesta ¿en qué órgano? En la lengua. Y la persona miente y miente. Entonces, ¿qué hacían las culturas antiguas? Los babilonios, los asirios, incluso prácticas incaicas de tiempo de los incas. ¿Qué hacían con el mentiroso? Le arrancaban la lengua. Pero es que ellos no veían que la iniquidad estaba en el espíritu. El espíritu estaba manchado, el espíritu estaba contaminado. Por eso Jesús viene a deshacer esas obras del diablo. Él viene a redimir de la iniquidad, Él viene a perdonar la iniquidad, siempre y cuando la persona esté dispuesta a salir y colaborar con el Espíritu Santo. Amén. Si hay iniquidad en su vida, usted puede salir de ahí, pero siempre y cuando usted quiera colaborar con el Espíritu Santo para salir de ahí. Si usted no colabora con el Espíritu Santo, usted va a seguir recayendo. Amén. Si no hay disposición en su corazón.
En el caso, por ejemplo, del aborto, mujeres que han abortado 1, 2, 3, 4 veces, y como que algo les empuja a hacer eso, cometer ese pecado, alguien los empuja, es porque su espíritu está contaminado, hay iniquidad, se ha formado el pecado de la iniquidad en esa vida, y desde dentro el enemigo está trabajando para empujar a esa persona a cometer ese pecado. Amén. Por ejemplo, la prostitución es otro tipo de iniquidad, es un pecado de iniquidad que ha enraizado. Por eso esa persona quiere, incluso muchas personas de las que han caído en la prostitución quieren salir, pero no pueden, por sí solos no pueden salir, porque la iniquidad tiende a echar raíz. Amén. Y los demonios ya están trabajando desde dentro. Eso quiero que entiendan. Y mientras la persona no reconozca que los demonios están trabajando desde dentro, esa persona no va a ser liberada. Mientras no reconozca, mientras no colabore con el Espíritu Santo, mientras no confiese de todo corazón, mientras no haya el deseo de apartarse de esa iniquidad, entonces el demonio tiene derecho legal. Amén, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, no, la escritura dice claramente, dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado. Entonces recién ahí podemos aplicar el texto que dice, a los hijos de Dios el maligno no le toca, cuando su cuerpo, alma y espíritu es guardado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el espíritu, el Espíritu Santo trabaja en su cuerpo, el Espíritu Santo trabaja en su alma, entonces todo está guardado. Por lo tanto, el demonio no tiene derecho legal para entrar. Puede tentar a esa persona, pero no puede hacerlo caer. Ahora entendemos. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted puede decir, ¿no? Y los que me ven, si hay iniquidad en mi corazón, pero yo amo a Dios, siento que amo a Dios, siento que le fallo, ¿quiere decir que el Espíritu no está en mí? El día que usted se convirtió, Él puso su sello, el Espíritu Santo le selló. Amén. Pero el Espíritu Santo tiene comunión con nuestro espíritu, y luego con nuestra alma, y luego trata con nuestro cuerpo. Amén. Pero si yo solamente me arrepentí, amén, pedí perdón, vino el sello del Espíritu Santo, yo adquirí derechos legales para hacerme acreedor a todas esas bendiciones. Pero si en mi alma yo he seguido consintiendo iniquidad, he seguido consintiendo pecado, no le he declarado todo a Dios, aunque haya sido sellado, entonces hay un problema que está pendiente por resolver, aunque yo he sido sellado con el Espíritu Santo, pero hay problemas en mi alma que no están resueltas. Amén. Usted aquel día vino, se convirtió, se entregó a Cristo, Él le aceptó, le selló con su Espíritu Santo, pero usted no confesó esos pecados que traía del mundo, ofensas, prácticas que usted cometía. Amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Este es un mensaje para liberarnos, hermano. Amén. Esto es un mensaje para liberarnos. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermano, esta iniquidad, como repito, tiene el control tiene la potestad de tomar el control de cierta área de la vida. Amén. De cierta área de la vida. Gloria a Dios. Entonces, cuando la iniquidad toma el control, por ejemplo, de la sexualidad de un creyente, entonces lo va a arrastrar a muchas desviaciones sexuales. Pero ese creyente va a luchar, pero la iniquidad lo arrastra. Por eso la importancia, hermano,
de entender, ¿sí?, de analizar nuestra vida, cómo estamos trabajando, cómo estamos nosotros desarrollando nuestra vida cristiana, de tal manera que podamos darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos limpie por completo. Amén. Ese es el motivo de que muchos no pueden ser sanados, porque hay iniquidad. Y al haber iniquidad, Satanás ha adquirido un derecho legal y en la corte celestial le dice: no lo sanes a este. ¿Por qué lo vas a sanar? ¿Por qué lo escuchas su oración? No puedes sanarlo, porque Él me ha dado las llaves de esa área de su vida. Yo lo tengo. Yo tengo el derecho legal. Amén. Así como usted compra un vehículo y nadie lo puede llevar, pues el que lo lleve es ladrón. El único que puede conducirlo es usted, porque usted tiene la llave. Pero si usted lo da la llave a un desconocido, lo va a llevar. De igual manera funciona en lo espiritual. Amén. Por eso tenemos, hermano, que entregarnos por completo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Que Dios sane completo nuestro ser. Y recién ahí el maligno no puede tocarnos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire. Gloria a Dios. Isaías 59:2. Cuando hay iniquidad, un tema no solucionado, un tema consentido, un pecado consentido, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Amén. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice: vuestras iniquidades han hecho división. Satanás sabe que si le hace pecar, si él le tienta y usted es débil, cae en pecado, usted puede arrepentirse y asunto solucionado. Y usted nunca más le ven en ese pecado y en esa situación. Entonces, a él le conviene que la iniquidad eche raíz en su corazón, en su vida. ¿Por qué? Porque él sabe que si el pecado echa raíz, se convierte en iniquidad. Y la iniquidad automáticamente va a ser división entre nosotros y Dios. De tal manera que no vamos a ser sanados, no vamos a ser ayudados, no vamos a ser socorridos. Se va a envejecer usted prematuramente, ¿sí? Va a haber toda clase de males en su vida. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque usted no toma la decisión de salir de ese problema. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, qué hermoso es entender que yo y usted hemos nacido con un propósito. Amén. Y durante nuestra vida Dios está dispuesto, ya lo hemos leído, a sanarnos, a ayudarnos, a bendecirnos, a darnos vida en abundancia, porque Él es bueno. Eso tenemos que entender. Dios es bueno. En una ocasión lo preguntaron a una niña y le dijeron: ¿tú quisieras ir al cielo? No, yo no quiero ir al cielo. Yo mejor quiero ir a mi abuelita. ¿Por qué no quieres ir al cielo? No, porque Dios es malo y en cambio mi abuelita es buena. ¿Se da cuenta el concepto que estamos transmitiendo? Dios es malo, Dios es castigador, Dios es quien está planeando nuestro mal. Este mal me ha venido porque Dios es malo conmigo. No, Dios es bueno, Dios nos ama. Amén. Usted nunca lo dejaría de hambre a su hijo, nunca lo abandonaría, ¿o sí? Y si nosotros, siendo malos, no abandonamos a nuestros hijos, no lo dejamos de hambre, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Él quiere bendecirnos. Amén. Yo me alegro, hermano, porque cuando yo estuve meditando en esto, digo, no, pues entonces muchos de nosotros, por no dar lugar al Espíritu Santo, por no humillar nuestro corazón, por no buscarle de todo nuestro corazón, entonces nosotros mismos estamos dando las llaves de nuestro destino
a Satanás para que él haga con nosotros lo que quiere. Amén. Entonces basta. Amén. Usted puede solucionar ese problema. Usted puede hacerlo confesando esa iniquidad. Pero usted tiene que disponer su corazón para salir de ahí y estar dispuesto a luchar juntamente con el Espíritu Santo para salir de ahí y luego hacerse acreedor a todas esas bendiciones. Y usted va a entender que cuando la iniquidad se va, ese deseo va a desaparecer. Ese deseo que le arrastra. No dice Proverbios, sus pies van presurosos al mal. ¿Qué es lo que le arrastra? La iniquidad que está dentro, el espíritu que está contaminado, los demonios que están trabajando desde dentro. Amén. Entonces, una manera de sanar esa iniquidad es confesar, colaborar con el Espíritu Santo. Estás dispuesto a luchar conscientemente. Amén. Conscientemente. Entonces, hay creyentes, hermano, que han caído en pecado de adulterio por su descuido, por no orar, por orgullosos, por vanidosos, pero se arrepintieron y nunca más volvieron a ese pecado, siendo creyentes. Pero hay quienes están en adulterio, hay quienes repiten el adulterio y viven en adulterio, y adulterio está ahí porque su espíritu ya está contaminado y el demonio está trabajando desde dentro. Y si usted no acepta que el demonio está dentro de usted, usted no va a ser liberado. Usted tiene que aceptar que hay una fuerza maligna que le abraza a usted, que domina su voluntad y le arrastra por más que usted no quiere. Pero Dios está dispuesto a sanar, a liberar, a bendecir, porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén, hermano. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos por tu misericordia, por tu amor infinito que nos brindas cada día, Señor. Muchos de los que ven, Dios mío, este video, este mensaje, se han dado cuenta, Señor, que hay iniquidad y que hay una fuerza maligna que está trabajando desde dentro. Su voluntad ha sido tomada. El enemigo ha adquirido derecho legal para entrar y salir de esa vida. Pero sabemos también que nosotros, al venir a ti y a través de tu sacrificio en la cruz, hemos adquirido derechos legales que también podemos reclamar. Y en esta noche, Señor, quiero orar con aquellos, Dios mío, que están comprometidos seriamente con la iniquidad y que quieren salir y que quieren ser libres. Señor, yo ruego por ellos que tú los ayudes, Señor, que ilumines su mente, que le des las estrategias de cómo pueden ellos hacer para salir. Abre el camino, Señor, ilumina la mente de aquellos que tienen el ferviente deseo de ser libres, su ser completo, alma, cuerpo y espíritu, para la gloria tuya, Señor. Bendito eres por siempre. Tú has venido, Señor, a destruir las obras del diablo. Y hay muchos que quieren colaborar contigo, Señor, en este momento. Muchos quieren y están dispuestos a ceder todo el terreno al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre, porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Queremos esa vida abundante. Queremos disfrutar, Señor, de tu paz. Queremos que el fruto del Espíritu Santo empiece a aparecer en nuestra vida. Gracias, amado Dios. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano.